Muy buenas a todos y bienvenidos. Normalmente, cuando viene un invitado, lo primero que hago es hacer un speech, un pequeño texto introductorio a lo que vamos a tratar. Pero antes de ello, lo que voy a hacer es daros un pequeño disclaimer para que luego no haya confusiones o haya gente sensible. Porque en este episodio vamos a tratar sobre temas relacionados con fallecimiento, defunciones y cuerpos sin vida. Entendemos que esto puede ser tema sensible o difícil para alguna de las personas. Por ello, te invitamos a escuchar con discreción y a tomar una pausa si lo consideras oportuno. Queremos recordarte que el objetivo es abordar el tema con el mayor respeto posible y generar una conversación abierta. Y diciendo esto, voy a dar paso a mi amigo Jesús. Muchos lo conocen como Corle, pero hoy vamos a hablar sobre su ámbito laboral. Muy buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues Jesús es técnico de sala de disección en la Universidad Complutense de Madrid. Y ahora nos explicará un poquito, un breve resumen de lo que es tu trabajo. Bueno, pues sí, más o menos muy buena introducción, además la que has hecho, porque suelo abordar este tema sobre todo con mucho respeto, porque yo trabajo en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense, en el Departamento de Anatomía y Embriología Humana. Bueno, para los que os suene un poco raro, es la típica expresión de voy a donar el cuerpo a la ciencia, pues yo soy el que recepciona esos cuerpos, el que los prepara y el que luego se los ofrece a los alumnos de medicina, de fisioterapia, de odontología y de todos estos grados de ciencias de la salud. Jesús, o sea, antes de empezar y avanzar mucho más, una pregunta. ¿Tú crees que hay vida después de la muerte? Es una pregunta compleja. Yo siempre he pensado que no. Yo siempre he pensado que no hay nada. Lo que pasa es que, bueno, no podemos demostrarlo. Por otra parte, sí me gustaría que hubiera algo. Entiendo toda esta gente que tiene fe, porque la verdad es que sí que si pudiéramos morirnos y ver lo que pasa y luego volver, pues muchos de nosotros falleceríamos, o la gran mayoría falleceríamos sin ningún miedo, incluso con ganas de conocer esa nueva etapa. Eh, ahora que vamos a profundizar un poquito más. ¿Qué es, eh, o sea, qué significa donar mi cuerpo a la ciencia? Pues, a ver, es una opción más cuando falleces. Hay gente bueno, pues que es muy altruista, hay gente que quiere donar sus órganos, hay gente que quiere donar el cuerpo para que estos alumnos de medicina, de fisioterapia, de odontología, puedan conocer la anatomía, pues en profundidad. Lo más parecido al cuerpo humano, siempre a fin de cuentas, es el cuerpo humano. Hay muchas cosas que las podemos reproducir, pero hay otras cosas que no se pueden reproducir, como por ejemplo serían texturas, como el tacto de una arteria, una vena, son diferentes. Entonces eso es muy importante que el alumno, pues bueno, pues tenga también ese conocimiento de las texturas, que a fin de cuentas, pues bueno, muchas veces no digo que se opere a ciegas, pero, pero saber distinguir lo que es el nervio, la arteria o la vena en un paquete, pues te puede, cuando hay un sangrado, te puede sacar de un apuro muy gordo. Una pregunta que me viene a mí a la cabeza y que seguro que mucha gente se hace, eh, mentalmente, ¿cómo?
aborda un profesional este tipo de trabajos? Quiero decir, porque yo me he mareado viendo sangre, hay gente que se marea viendo un esguince de tobillo. Sí, sí, eso es un poco, la verdad es que, a ver, hacer este trabajo es un poco, tienes que hacer, tienes que hacer mucho equilibrio mental. Yo para empezar, bueno, venía ya, había estudiado, todos mis estudios los enfoqué a la sanidad, me hice voluntario de protección civil muy jovencito, entonces, claro, yo ya veía a mí ese miedo se me quitó en la carretera. Pero bueno, luego cuando llegué al departamento, yo empecé a trabajar en el departamento de anatomía con 22 años, muy jovencito. Entonces, claro, a mí me chocaba. Luego, cuando vi todos los cadáveres que había, vi que era mucha gente mayor. Entonces, bueno, pues hice un trabajo mío mental que, bueno, pues obviamente era lo normal, que hubiera gente mayor fallecida y no gente joven. Y bueno, pues luego el cadáver, con lo que te he dicho, como hemos empezado, yo con muchísimo respeto, porque claro, esta gente lo que hace es donar su cuerpo a la ciencia. Es decir, el último gesto que hacen al morirse es dejar que su cuerpo estén trabajando sobre los alumnos, nosotros los profesionales, y me parece que es una decisión muy valiente, una decisión muy noble, y por eso, pues bueno, cuando estoy trabajando sobre un cadáver lo veo de otra manera, lo veo como, pues eso, no le pido perdón por lo que estoy haciendo, pero bueno, en alguna ocasión sí que he llegado a dar las gracias a algún cadáver, porque la, Uy, la verdad la verdad es que sí que tenemos que pensarlo, ¿eh? El cuerpo va a ir desnudo, a todos ahora nos daría mucha vergüenza pensar que vamos a estar desnudos, con alumnos de 18 y 19 años, mirándonos, haciendo bromas sobre nuestra anatomía, pues claro, con lo que hacen todos los chicos, gracias. Entonces, hay que pensar si nosotros nos atreveríamos a hacerlo, si nosotros seríamos donantes de cuerpo en algún momento. Y yo como no te podría responder a esa pregunta, si yo lo haría o no, pero te puedo decir que les agradezco mucho porque sé que es una decisión valiente, difícil y sobre todo para los familiares, que nos entregan el cadáver pues de su padre, de su hermano, de su marido, para eso, para que precisamente estudiemos, avancemos y hagamos, bueno, los descubrimientos tan grandísimos que hacemos que luego te iré contando. vamos a primero enfocar un poquito en lo que es el tema de la donación, ¿vale? Tú te encargas de, o sea, cómo funciona el sistema. Quiero decir, yo, por ejemplo, tomo la decisión, quiero donar mi cuerpo, ¿qué tendría que hacer? Pues eso es muy fácil. Te pones en contacto con el departamento de anatomía, el teléfono sale en internet, podemos poner en un buscador donación de cuerpo a la ciencia y luego poner en la comunidad en la que estemos, porque eso también hay que tenerlo en cuenta. Solamente podremos donar dentro de nuestra comunidad. Hay que saber que el coste del traslado, todo eso lo asumen las facultades. Entonces, bueno, la funeraria, que es quien lo traslada, al hacer un cambio de comunidad, tienen que activar un protocolo, es mucho más caro. Entonces, bueno, pues como vamos con unos presupuestos muy ajustados, nosotros solamente cogemos los de nuestra comunidad y sería eso, dirigirte al departamento, bien por teléfono o bien en la misma facultad de medicina, y plantear que quieres ser donante. Allí se te daría la documentación, que pues es un impreso en el que tienes que rellenar tus datos, en el que das tu consentimiento. Y luego lo que sí que pedimos desde hace unos años ya son 2 testigos.
dos testigos que vayan con el donante, que nos muestren un documento identificativo, como que son mayores de edad, y con eso ya pues estaría hecha la donación. Una, una vez que, que fallece, pongámonos en un ejemplo. Yo fallezco, mis familiares tienen, o sea, hacen un funeral antes de entregar el cuerpo o cómo Mm, no habría funeral. Nosotros, a ver, cuando fallecemos, el proceso de putrefacción enseguida. empieza enseguida a funcionar y, claro, suena muy feo, pero, Sí. pero sí, nos vamos a pudrir, nos vamos a deshacer. Entonces, cuanto antes se conserve ese cadáver, muchísimo mejor. A nosotros si nos llaman los familiares, nos tiene que avisar un familiar, a alguien que haya dejado el donante encargado. Entonces nos avisan y enseguida activamos a los servicios funerarios para que vayan a recogerlo al domicilio y nos lo traigan a nuestras dependencias para la conservación. Y yo siempre a los familiares, claro, hay que tener en cuenta que están en un momento muy delicado. Sí. Te están llamando en un momento en el que no puedes, tienes que ser frío y operativo, pero no puedes ser muy frío con ellos porque hay que entender el dolor que ellos tienen y ellos te tienen que entender a ti todo lo que les tienes que decir en el momento en el que están ellos. No sé si me he explicado. Sí, 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 sí. Entonces, claro, siempre hay alguien que te pregunta, oye, ¿pero estos van a venir ya? Y bueno, pues la funeraria normalmente no suelen ser muy rápidos tampoco, ni muy operativos, pero yo siempre, pues si hay alguien que me dice que quieren velar el cadáver o que a mí no me importa bajarme a desayunar, subir del desayuno y Sí. llamar a la funeraria para contratar el servicio para que ellos hayan tenido tiempo pues bueno, de asumirlo, de velarlo. Hay que tener en cuenta que está en la casa. Entonces hay que retirarlo cuanto antes. ¿Cuáles son, bueno, aunque ya más o menos no lo has explicado antes, los beneficios de la donación de órganos, o sea, de órganos, de cuerpos? ¿Qué beneficios, aparte de lo que nos has dicho antes, de poder, digamos, estar con algo parecido a lo más parecido a un ser humano? Claro, ¿Qué logros? beneficios en cuanto al, No, en cuanto al donante, no. porque la verdad es que en esta operación salimos beneficiados. Yo siempre lo digo, salimos beneficiados todos, los profesionales, los estudiantes, la sociedad en general, porque yo siempre, una broma que hago siempre es, tú imagínate que te tienen que operar de apendicitis y te entran por la boca, o que tienes una laringitis y te meten el dedo en el culo, y la gente se ríe mucho. Pero les digo, esto es así, tienen que estudiar, hay que estudiar la anatomía. Y luego, o sea, nos vemos beneficiados todo el conjunto social, los profesionales, los alumnos que van a ser futuros profesionales y el donante también se ve beneficiado en esta transacción, porque nosotros, como ya te he dicho, nos hacemos cargo de todos los gastos. Entonces, claro, el fallecido, si no tiene un seguro, pues no tendría por qué pagar un entierro. O si tiene un seguro, pues nosotros solemos expedir un certificado como que nosotros nos hemos hecho cargo del cadáver, nosotros nos hemos hecho cargo del traslado y el seguro a los familiares les devuelve el dinero que les tengan que devolver o les pagan el dinero que les tengan que pagar. O sea que los beneficios son infinitos en cuanto a descubrimientos, pues eso, académicos, científicos, son infinitos porque siempre estamos descubriendo cosas nuevas. Y en cuanto al donante, pues hombre, mira,
te ahorras, si donas el cadáver a la ciencia, te ahorras el entierro, que no es barato. Y luego los familiares también, yo creo que depende mucho. Aquí en España teníamos una cultura de la muerte un poco peculiar. Ahora nos estamos modernizando cada vez más. Y yo creo que, bueno, pues que el hecho de que te solucionen todo, de que no haya un tanatorio, a la gente luego eso les viene muy bien. Suena muy frío, pero la verdad es que el refranero popular suele tener razón. Y es verdad que el muerto al hoyo y el vivo al hoyo. Y cuando tú ya tienes a tu familiar enterrado o donado y nosotros somos mucho más rápidos, claro que a nosotros cuando nos avisan, nosotros tenemos ya tenemos una documentación especial, tenemos los permisos para tener el cadáver en la cátedra, tenemos permiso del juzgado, entonces lo nuestro va muchísimo más rápido que un entierro. Así que, bueno, pues para los familiares hay algunos que les pueda gustar a lo mejor el hecho de estar esos 2 días recibiendo a la familia, a los amigos en el tanatorio, y hay gente que lo agradece porque dice, mira, se murió ayer y hoy ya estamos. ¿Y qué le habéis enterrado hoy? No, no, se murió ayer por la mañana y ayer a mediodía ya estaba todo solucionado. Mm. Entonces eso, pues bueno, creo que es algo que Es, a los donantes les beneficia. sí, es otra, o sea, se murió ayer y hoy ya está ayudando a otras personas. Efectivamente, efectivamente. Eso también es cierto, me llama mucha gente y me pregunta qué es más importante, la donación de cuerpo o la donación de órgano, porque quieren donar las dos cosas y yo les explico que la donación de cuerpo con la donación de órganos es incompatible. Entonces, bueno, pues me preguntan, ¿y qué es más importante para usted? Digo, pues bueno, pues importante es todo. Importante es todo porque a fin de cuentas cuando tú donas un hígado, pues acabas de salvar una vida al momento. Con un solo cadáver, pues si está bien, puedes corazón, hígado, riñones, pulmones, córneas, de todo. Pero con un cadáver, el cadáver aguanta en la cátedra de anatomía unos 10 años más o menos, hasta que se considera resto patológico, y un alumno medio que vaya sacando todo bien, eh, pues hace la carrera en 6 años. O sea que imagínate tú, nosotros tenemos a primero y segundo de medicina, entonces tú imagínate en 10 años la cantidad de alumnos que han podido estudiar anatomía sobre ese mismo cadáver. Entonces, bueno, una donación de órganos te salva la vida en 5 minutos, una donación de cadáver salva muchas vidas o enseña a esos médicos que luego van a hacer ese trasplante de órganos. Entonces, para mí son las dos igual de importantes, aunque claro, como la donación de órganos, muchas veces ya sabes que hay gente que está en la lista de trasplantes, Sí. están a vida o muerte. Entonces, la donación de órganos siempre prima antes que la donación de cadáver. Pero para mí son igual de importantes la decisión que se tome, igual que la decisión de ser donante de médula en vida. Para mí, no porque se haga en vida, se es más valiente. Cualquier tipo de decisión de estas altruistas que se toman, como donar el cadáver, donar órganos o donar la médula, yo me quito el sombrero porque, claro, sin esta gente yo no tendría trabajo, pero sin esta gente mucha gente no tendría vida. Entonces, yo se lo agradezco mucho, pero creo que habrá gente que se lo agradecerá Sí, mucho más. sí. Con, con respecto, no sé si a lo mejor lo sabes, con respecto a otros países, España, ¿en qué posición, digamos, está? Pues curiosamente, en donación de órganos estamos a la cabeza, pero bueno, no sé si lo sabéis, todo español es donante de órganos hasta que un familiar directo diga lo contrario. Entonces, muchas veces nos podemos encontrar después de un accidente, pues que hemos llegado tarde, ha ocurrido en otra comunidad, y si nuestro familiar iba a fallecer, pues el juez y el médico lo han decidido y se han donado los órganos. O sea, vamos a tener a nuestro familiar igual, fallecido, pero sin consultarnos nada,
han cogido los órganos y han hecho los trasplantes. Esto es legal, por eso España está a la cabeza de donación de órganos, por eso somos pioneros en trasplantes, en experimentación de trasplantes, o sea, hacemos trasplantes experimentales. Y en cuanto a donación de cadáveres, pues bueno, es lo que te he dicho antes, la cultura de la muerte en España nos ha frenado mucho. Luego también depende, porque aquí en España somos muy viscerales. Entonces, hay gente que de repente pues decide lo de por ejemplo, en el año 2008, en aquel año de la crisis, tuvimos un montón de donaciones. Donaciones me refiero no gente que fallecía, sino gente que nos Que se llamaba apuntaba. para hacer la donación de cuerpo. Que si era por ahorrarse dinero, pues eso no lo sé. Lo que sí que podría decir es que sí, tanto en la Universidad Complutense como en las universidades públicas de aquí de la Comunidad de Madrid, los cadáveres nunca sobran, porque eso no se puede decir que nos sobran, pero no nos faltan nunca. No nos faltan nunca. Así que yo creo que no te sabría decir porque no conozco las cifras oficiales. Lo que pasa es que, bueno, que a mí hay ciertas cosas que sí que me dan pistas, como por ejemplo, pues aquí viene mucho estudiante de Erasmus, vienen sobre todo de Italia, porque en Italia el trabajar con cadáveres está prohibido. Entonces, no, ya sabes, por la religión, la cercanía del Vaticano, entonces vienen a España a estudiar con cadáveres. Y ya cada vez más se va viendo a más gente de países sudamericanos, incluso de países europeos pues que también se vienen a hacer el Erasmus a España. O sea que yo creo que en cuanto a cadáveres, no estamos mal. No tenemos tan buenas instalaciones como en Europa, no tenemos tan buena infraestructura, pero cadáveres no nos faltan porque además, bueno, pues se pueden ceder a otras universidades que no tengan tantos cadáveres o que tengan una necesidad puntual. Y yo creo que eso, bueno, pues nos hace ver que a lo mejor no compararnos con otros países, pero nos hace ver que estamos en buena posición. Bien, No, bien, no nos faltan. bien. Vamos a pasar un poquito a hablar sobre las prácticas médicas con cadáveres. Eh, a ver, es que como es un tema que es delicado, o sea, no quiero tampoco expresarme mal o hacer una pregunta que parezca indecorosa o... Nada, no te preocupes. Como se suele decir, sin ánimo de ofender, no hay ofensa. Claro, Así que ¿cómo? tú pregunta que mira, para eso estamos, Claro, precisamente para igual, y informar. como si has llegado hasta aquí y tienes que hacer una pausa, para el vídeo, para de escucharlo, haz una pausa porque a lo mejor a partir de ahora salen más temas escabrosos, no sé cómo decirlo de otra manera, y vamos a seguir. Vamos a ver cómo se utilizan los cuerpos en la formación médica. ¿Se utiliza el cuerpo entero o no sé, o se utiliza por partes? Sí, es muy buena pregunta. ¿Ves? Es una muy buena pregunta. Ahí, mira, cuando el cadáver llega, lo primero que hacemos siempre es lavarlo y rasurarlo entero. Se le rasura porque el pelo, como podéis ver, estamos vestidos, llevamos, sí, la cara, las manos, pero el pelo siempre, aunque nos pongamos una bufanda, aunque el pelo siempre lo llevamos al aire. Entonces el pelo es una fuente de bacterias muy, muy grande. Y para que a nosotros no nos salgan hongos, no se pudra el cadáver, lo primero que hacemos es eso, lavarlo y lo rapamos.
lo rasuramos entero. Y luego ya depende de lo que vayamos a hacer con él. Se puede, primero, lo podemos congelar, el cadáver iría a una cámara de 20 grados bajo cero, en posición anatómica, para los que no lo sepáis, pues es con las manos estiradas, con los pulgares hacia afuera, y se dejaría en esa cámara de congelación, pues para luego prepararlo, para luego utilizarlo. ¿Y cómo lo utilizaríamos ese congelado? Pues ese congelado lo que se hace es cortar el cadáver con una sierra de cinta, como una sierra de carpintero, pero son, bueno, pues sierras Sí. de... suelen ser de pescadero, de carnicero. Se cortaría la sección que necesitásemos, o bien los hombros, o bien rodillas, o los pies, para hacer siempre salvando las articulaciones. ¿Para qué se utiliza eso? Bueno, pues luego eso se descongela, lo congelamos para cortarlo en congelado, porque se corta mucho mejor, se corta recto, pero luego se descongela y eso lo utilizamos, por ejemplo, pues cuando viene una empresa médica que ha desarrollado unos nuevos arpones para la artroscopia de rodilla, pues antes que probarlo con un paciente y que digan, ah, pues esto no resistía o esto no era bueno, pues lo prueban con un cadáver. Se hacen artroscopias de hombros, se hacen artroscopias de rodilla, de muñeca, de codo, bueno, pues ya casi de todo. Y luego, pues bueno, las cabezas sobre todo, cuando cortamos una cabeza en congelado, la cabeza se suele abrir en sagital, que llamamos que es por la mitad. Entonces, bueno, pues esto parece muy heavy, pero tiene su explicación científica y tiene su porqué. Nosotros al abrir una cabeza, lo que vemos es todo el sistema respiratorio, además del digestivo, abierto como lo podríamos ver en un atlas. Vemos cómo es la lengua, hasta dónde llega la lengua, cómo cierra la glotis, para que no nos ahoguemos cuando estamos bebiendo, cuando estamos respirando. Bueno, pues nos da muchísima información, sobre todo del sistema nervioso. Y la otra modalidad, estos serían los cadáveres congelados. Los cadáveres bueno, luego también los seleccionamos. Los seleccionamos un poco porque cuando llega el cadáver, eh, como, te, como te expliqué, cuando hablamos para hacer esta entrevista y todo, te dije que había términos como, por ejemplo, el término autopsia. Entonces nosotros le hacemos una autopsia nada más llegar. A ver, autopsia es auto por ti mismo, psia, ver. Sería una visión por ti mismo, es decir, sin utilizar las manos ni simplemente los ojos. Le echas un vistazo, ves cómo está el cadáver y bueno, pues hay cadáveres que anatómicamente ves que valen mucho la pena para hacer disección y esos cadáveres se inyectan en una solución conservadora que es tiene eugenol, fenol, formol, diferentes alcoholes en su porcentaje y lo inyectamos por vía femoral. Entonces, bueno, pues eso se guarda en una cámara que está a 9 grados, en una cámara de conservación que se llama, metidos en un saco de plástico para que vaya macerando y él solo por los orificios naturales vaya soltando todo ese líquido de más que tiene en el cuerpo y en el momento en que ya se vacía todo el cadáver, pues ya se puede sacar a los alumnos, se puede sacar el cadáver entero o se podría seccionar el cadáver por si queremos, pues por ejemplo en las prácticas de miembro superior, nosotros lo que hacemos a los alumnos es sacarles brazos. En las de miembro inferior les sacamos piernas. Esto, a ver, suena, claro, suena, Sí, suena lo que suena. me estaba, me estaba Pero acordando claro, porque tenemos un amigo en común que fue el que me dijo, oye, pues Jesús trabaja en esto. Y la definición del trabajo, Jesús
es el encargado de sacar los brazos del cajón de los brazos. Y me Me estaba encantó esta viniendo ahora a la definición. mente. Sí, pues es así, literalmente, literalmente. Tenemos varios brazos, además, es lo que digo, están cortados porque yo en una sola mesa de disección podría poner un cadáver, es decir, 2 piernas y 2 brazos, mientras que yo en una mesa de disección, si están cortados, puedo poner 4 brazos o puedo poner 3 piernas Sí. y luego, claro, eso es así, los alumnos van rotando por las mesas. Entonces nosotros lo que hacemos con esos cadáveres formalizados es irlos abriendo, es anatomía por planos, que se llama, y lo que hacemos pues primero la piel, se diseca, se retira la grasa, se les enseña a los alumnos a coger el instrumental, se les enseña el tacto, que es lo que hablábamos antes. Tú el médico cuando coge una tijera al cirujano, la tijera no es para cortar, sino que la tijera lo que hace es meterse entre los tejidos y abre. La utilizas para ir abriendo porque tú puedes ir separando y cuando notas tensión es que hay un o un vaso o un nervio. Entonces, si fueras cortando, cortaría los nervios. Sí. Si vas abriendo, entonces les enseñamos eso a los alumnos, ese tacto, mediante la disección, cuando ellos quitan la grasa alrededor de los órganos, para que no se lleven una vena o para que no se lleven el nervio, y luego se les dice, lo puedes cortar, pero una vez que lo hayas identificado, cuando sepas lo que estás cortando. Entonces ya se dejan vasos principales, también se pinta sobre el cadáver con tinta china, pues las arterias, las venas, los nervios, como lo veríamos en un atlas, azul, rojo, Sí. amarillo, y, la verdad es que dejan unas piezas de disección muy, 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 muy chulas porque las hacen ellos, entonces luego ellos pasan a segundo, siguen disecando, siguen haciendo pero luego pasan al hospital y los alumnos de primero, cuando estudian anatomía, cuando van a ver pues la pierna tenemos primero la piel, quitas la grasa, luego llegas al plano muscular, pero tú tienes un músculo que está el primero y los tienes en un plano más superficial o en un plano más profundo. Entonces, pues serían como desmontables. Se desarticula el músculo, se levanta y ya sigues limpiando por abajo, de tal manera que el alumno, sí, dicho a bote pronto, sí, lo que verías es como un desmontable de estos de papel que Sí. vas levantando y vas viendo un músculo debajo del otro, pero de verdad, en un brazo de verdad, en un cadáver de verdad, en una pierna de verdad. Y la verdad es que, bueno, a los alumnos les encanta, pero porque, claro, te sumerges ya cuando sales de ese morbo de ver el muerto, que es lo que les pasa a ellos. Además, siempre se les dice, esto no es un muerto, es un cadáver. Pero bueno, pues ya sabes, son alumnos de 18 o 19 años, le ponen nombre a su cadáver, son así, son Sí, así, pero se les transmite y luego la verdad es que ellos sí, tengo que quitarme el sombrero por si alguno además está oyendo, sí, son muy respetuosos con los cadáveres y muy bien, la verdad es que nunca hemos tenido ningún problema con nadie que falte al respeto a un cadáver o que por negligencia estropee una pieza. Las piezas, siempre se lo digo, a ver, las piezas están para estropearse, que para eso nos donan los cadáveres, para que tú aprendas. Prefiero que falles aquí a que falles en un quirófano. Pero siempre lo hacen con mucho respeto. Cuando cometen un fallo, que todos los cometemos y yo los cometo todavía. Llevo 24 años ya trabajando y todavía cometo errores porque es humano. Pero para eso estamos, para aprender y oye, pues cuando no se hace con mala intención, pues tenemos, es lo que te decía antes, tenemos material de sí. sobra como para investigar. No sé si te encargas tú o no, porque el, el primer día que un alumno entra a una sala donde hay un cadáver,
ese alumno, imagino que antes se le habrá explicado o se habrá intentado evitar, no, quiero decir, para que no entre y según entre se caiga, se desmaye según entre. O sea, quiero decir, mentalmente eso también se trabaja con los alumnos. La verdad es que no. ¿No? Vale. Entran, entran del tirón los pobres. Ahora se les hace un poco un tour por el departamento para que lo vean, pero no, la verdad es que entraban, además era una faena, porque entraban a las 8 de la mañana y claro, encontrarte según qué cosas a las 8 de la mañana, tú ya los veías que llegaban pálidos. Y bueno, pues yo para romper el hielo siempre les decía, tranquilos, que hoy hay vídeo. Pero luego, claro, en cuanto llegaban, estaban en una sala idéntica a la que iban a estar, veían un vídeo, ya veían un vídeo de disección y ya, pues bueno, se iban soltando un poco más. Luego a la hora de ver el cadáver o el cadáver entero, ver una mano, ver un... Pues ya les impresionaba, pero nada, era y sigue siendo súper curioso, porque les ves que entran, pues eso, pues medio acobardados y en la primera práctica salen como locos todos. O sea que enseguida se les quita el miedo. Algún mareo hemos tenido, algún desmayo, pero nada, ya te digo que además, una frase que me gusta a mí mucho decirla es les digo a los alumnos siempre, oye, que estamos a principios de curso, plantéate si quieres hacer derecho mejor. Y enseguida, no, si es que no he desayunado, si es que es... Así que nada, rompemos el hielo allí enseguida Vale, y vale. aprenden además una lección muy importante, que ser médico no es tan bonito como el Doctor House, que ser médico lo peor que te puede pasar es que se te mueren los pacientes. Pues vas a tratar con la muerte lo primero y así eso ya te lo quitas. Y es una lección más. La verdad es que es una lección más. Luego si hablas con médicos o con los chavales ya cuando están en el hospital, que ya están haciendo el MIR y todo, tienen el recuerdo, es la asignatura, una de las más difíciles, es de las que más odian cuando están estudiando allí en la facultad, pero luego es la que con más cariño recuerdan cuando están fuera. Porque, claro, pues allí pues están disecando hombro con hombro, allí se hermanan mucho. ¿Cuáles son los avances o los descubrimientos más importantes que se han hecho gracias a la donación de un cuerpo? Puf, infinidad, infinidad. Yo te puedo hablar del más reciente, el, porque estuve ahí presente y me gustó mucho porque a mí, a ver, siempre me ha gustado mucho mi trabajo, pero a mí en ese momento me dio como un empujón de decir, ojo, yo no corto muertos. Yo estoy haciendo un trabajo importantísimo para, como te decía antes, para la sociedad, porque pues estábamos sacando las laringes y se disecaban muchas laringes, se sacaban muchísimas laringes, porque había una variación, ¿vale? Hay cosas que son, en anatomía tenemos una terminología que llamamos anomalía, cuando, claro, como la misma palabra indica, cuando no es muy normal, ¿vale? Y luego tenemos otra que es variación, que es cuando ya empieza a normalizarse más. Es decir, puedes tenerlo o no tenerlo. No es que tú estés mal, no es que sea anómalo, es que es una variación. Puede pasar por aquí o puede pasar por allá esta vena. Y que si eso puede pasar, pues sí. Nosotros disecábamos las laringes y se descubrió que había una rama de la carótida que cruzaba justo por la tráquea. Entonces, claro, esto ha pasado. Como bien te he dicho antes, cuando empezábamos, yo estuve en protección civil. Y sí, he tenido la mala suerte de presenciarlo. Y fue muy desagradable. Se hizo una traqueotomía y se agujereó la carótida. Entonces,
se mató al paciente. El paciente ya estaba muy mal, pero bueno, eso fue lo que terminó de matarlo. Y claro, pues fue una cosa que ha pasado, fue rarísimo, se le haría la autopsia después, hablarían con el médico que le hizo la traqueotomía de urgencia en la ambulancia y supongo que claro que no tendría ningún problema ni nada porque como después, muchos años después, descubrí, pues efectivamente eso es una variación. Podemos tener una variación de la carótida que nos cruza la tráquea. Entonces, la traqueotomía sí se puede hacer. Si tenemos esta variación, no se nos puede hacer. Sí, sí se puede hacer. Lo que pasa es que cuando tú has tenido un accidente o te pasa en la calle, ahora mismo ya no llegan y dicen, oh, no está respirando, traqueotomía, sino que el protocolo es coger el pulso y si tocamos pulso no se puede hacer la traqueotomía de urgencias, pero si va un buen médico que estará preparado para ello, Sí. puede hacer una traqueotomía como se haría en un quirófano. Entonces ese ha sido uno de los descubrimientos más recientes que se han podido hacer en anatomía, amén de todos porque luego el departamento se llama Anatomía y Embriología Humana. O sea que trabajamos con cadáveres, pero también se trabaja con embriones. Entonces, pues bueno, también a nivel embrionario se aprenden muchas cosas, hay muchísimos avances en el laboratorio de embriología, pero en lo que es el departamento, en lo que es las salas de disección, lo que es la anatomía pura y dura, lo último, lo más moderno que yo recuerdo es esto, el instaurar el protocolo de coger el pulso siempre antes de hacer una traqueotomía. Eh, has dicho, joder, se me ha ido. En embriología estamos hablando de óvulos fecundados, ¿no? Sí, O sea, sí, embriones sí. de... Bueno, sí, bebecitos pequeños. También tenemos de rata, tenemos de ratón y tenemos de pollo, que bueno, en laboratorio y en medicina también se utiliza mucho. Pero también los hay, claro, como es un departamento de anatomía humana, también hay embriones humanos y también tenemos Y, donación de fetos. Se llaman fetos o que no llegan a término, aunque tengan 9 meses. sí. Aunque tengan 9 meses, si nace y nace muerto, pues si no vive más de 24 horas, se firma la declaración de criatura abortiva y es apto para la donación a la ciencia. Lo que pasa es que es un bebé, pues claro, a término. La gran mayoría suelen fallecer además por infartos placentarios, o sea que el organismo del bebé en sí, el aspecto externo, no hay malformaciones ni hay nada. Ha sido por la placenta. En estos casos es, o sea, es por protocolo, ¿no? La donación, que es un protocolo. No, también los impresos de O sea, donación, quiero de decir, cierto, también los tenemos en los hospitales, porque, bueno, pues vale, esto nos guste o no pasa. Y muchas veces, pues nace un niño, nace y nace muerto, o lo sacan y ya te dicen, mira, no tiene pulso, sale muerto. Entonces, muchas madres, pues lo que te decía antes de donar el sí. cuerpo a la ciencia, pues muchas madres se les explica que hay esta opción y muchas madres deciden donarlo a la ciencia. Y claro, pues nosotros hacemos un estudio teratológico bueno, pues para decirle a la madre a ver qué es lo que ha ocurrido, porque eso, pues también, muchas veces, a ver, si le preguntas en los impresos, ¿ha habido más abortos? Sí, pues entonces ya profundizas un poco más. ¿Y cuándo has empezado a abortar? Siempre al cuarto mes. Anda, pues eso nos dice algo. A lo mejor tienes un poco desprendido el útero. Se da un punto al útero, eso se hace con una pistola de endoscopia. Y el parto llega a término. Entonces nosotros podemos dar también muchas pistas de por qué ha fallecido ese niño, de si se pueden quedar otra vez embarazadas. Hay muchos padres que nos llaman
¿Tienen ya el informe? Porque es que queremos volver a tener hijos. Y enseguida pues se les manda el informe teratológico, se comprueba a ver cómo está el feto. Si mandan la placenta, se comprueba la placenta. Y normalmente, ya te digo, suele ser un infarto placentario. Y bueno, pues como se les dice a los padres, pues mala suerte. Pero no es una cosa que te vaya a volver a pasar, o a lo mejor te vuelve a pasar. O sea, pero que ha sido mala Sí. suerte. No tendría por qué volver a pasarte ni. Sí, porque Pero esto de alguna vez en alguna serie de médicos, joder, sí que lo he visto joder, y tiene que ser duro el ver a mujeres tener que parir un, un bebé fallecido. sí, sí, la verdad es que yo ni me lo imagino, ni me lo imagino. Por eso ya te digo que todo tipo de donación que nos hagan, a mí el cadáver, bueno, a veces se lo puedes agradecer, pero muchas veces a quien más se lo tienes que agradecer es al vivo, sobre todo en estos casos, porque la madre menuda decisión ha tomado en ese momento. Y que a mí personalmente me parece una decisión muy inteligente. O sea, te aseguras saber qué ha pasado, por parte de una entidad pública como somos nosotros, y además independiente del hospital. O sea, si es porque ha sido un borrico el ginecólogo, que no hemos tenido nunca ninguno, todo tengo que decirlo, pero si es porque ha sido un borrico el ginecólogo, se le va a decir. Se le va a decir, y nuestro departamento es un departamento, a ver, es un depósito legal judicial de cadáveres. Entonces a nosotros, si nos llega un cadáver de un feto y nos llega porque un médico ha hecho muchísima presión con los forceps, pues eso hay que declararlo. Nunca en los 24 años, ya te digo que nunca he visto nada así, y suele ser siempre, pues eso, un infarto placentario normalmente. Pero las madres se quedan mucho más a gusto. Se quedan mucho más a gusto porque, oye, porque ven que nosotros somos independientes, que les vamos a decir claro, y de una manera científica. Emitimos un informe que no te van a emitir en el hospital, porque se le ha hecho un estudio anatómico, pues eso, exhaustivo al feto. Y se les manda un informe, se les manda una carta, y se quedan mucho más tranquilos. Luego, aparte, es lo que hablábamos también del dinero. Cuando ha fallecido el hijo, pues claro, tú no. Nosotros a lo mejor de nuestros padres podemos tener un seguro de deceso, pero Sí. esos padres seguro que no tenían un seguro contratado para su hijo que iban a hacer, y que se han llevado el disgusto en menos de 5 minutos. O sea que los dejas un poco también, se quedan un poco chocados. Entonces, pues mira, creo que es una decisión muy inteligente, porque te ahorras ese mal trago, y luego para volver yo es lo que digo siempre, no es lo mismo perder un hijo con 4 años que perder un hijo recién nacido. Entonces, a ver, esto no es como el cachorrito que te dan otro y te quitan la pena del que te han quitado, pero bueno, pero psicológicamente las madres sí se reponen mucho cuando vuelven a tener otro hijo. Y nosotros lo que les damos, pues es eso, la seguridad de, oye, mira, esto ha pasado por esto se puede solucionar así, y sobre todo no te preocupes, que volverás a tener hijos, y que de esto te vas a olvidar. Va a ser un Sí. mal trago que te acordarás toda tu vida a lo mejor, pero te terminas olvidando. Tienes tu hijo y, a fin de cuentas, si no lo has visto, si no lo has visto andar, no lo has visto llorar, pues eso, la ilusión de tener a tu hijo andando, se te va a olvidar lo que pasó en ese momento. Y yo creo que es lo que un poco demandan, pues esa tranquilidad ya me quedo tranquila, me puedo volver a quedar embarazada. Y se quedan embarazadas, claro, y llegan a término. ¿Hay alguna exclusión, algún condicionante para rechazar una donación o no se rechazan donaciones? Sí, sí, nosotros, a ver, cuando hay intervención judicial, nosotros no podemos aceptar el cadáver, porque normalmente, a ver, es lo que decía la autopsia, en el anatómico forense, la autopsia se hace solo mirando.
Pero claro, cuando hay un... Me explico. Cuando hay un accidente de tráfico, tú puedes tener aquí una marca cruzada y ellos van a deducir que tú llevabas el cinturón de seguridad y que además eras el copiloto. Si la llevas aquí, deducirán que lo llevabas, pero que además eras el conductor. ¿Vale? Esto sería una autopsia. Cuando va al anatómico forense, cuando hay una intervención judicial, ya pasamos a mayores. Ya hay que tomar muestras de tejidos, ya hay que abrir. Entonces, a nosotros ya el cadáver no nos vale. No nos vale, lo primero, porque nosotros, tú imagínate, cuando nosotros inyectamos el formol, es un circuito cerrado. Entonces, claro, si han hecho una necropsia y lo han abierto, nosotros ya ahí no podemos conservarlo. Y luego el punto número 2 sería porque nosotros a los alumnos lo que les tenemos que dar es la anatomía desde la normalidad. Hay muchas veces que tú estás disecando, abres un cadáver y, por ejemplo, te encuentras esto sí que es una anomalía, que es un tercer lóbulo en el pulmón izquierdo. Entonces, claro, eso es muy guay. Eso es muy guay porque es más difícil encontrar eso a que te toque la lotería. Nosotros hemos tenido uno. Hemos tenido uno en el departamento e incluso nos llegamos a pensar hacer fotografías y hacer un pequeño atlas de, pues eso, de anomalías, de anomalías que se dan una entre 1.000 millones. Sí, cara a consultas posteriores y tener esa información. Sí. Efectivamente. Lo que pasa es que, bueno, que hacemos tantas cosas que al final esa idea se desechó. Se desechó porque nosotros lo que tenemos que plantearnos es eso. A mí hay variaciones anatómicas que son una pasada, pero cuando ya estás en un nivel anatómico muy alto, a los alumnos les tienes que ofrecer la anatomía desde la Sí. normalidad. No le des el corazón cambiado de sitio y le expliques que eso es un situs inversus porque lo matas ya. Lo primero que te va a preguntar es que si entra en examen. O sea, tiene que ser, para que la donación llegue a vuestras manos, tiene que ser una muerte natural, una muerte... Muerte natural siempre. Y bueno, luego también nos pasa lo mismo por lo que te he dicho antes, aunque no hubiera intervención judicial, pero nos pasa lo mismo con los amputados y con los grandes quemados. Si hubiera alguien que sufriera quemaduras en el cuerpo, una gran quemadura, a nosotros ya no nos serviría. Y serían las únicas... Bueno, luego también las enfermedades infectocontagiosas, claro. Ahí me había metido más en lo físico. Pero sí, enfermedades infectocontagiosas tampoco. Hay que tener en cuenta, lo primero por nosotros, que somos los primeros que recepcionamos el cadáver, y luego Por los estudiantes. por los estudiantes, claro, no podemos someterles a ese riesgo. Y por lo demás, pues cualquiera puede ser donante de cuerpo a la ciencia, siempre y cuando sea mayor de 18 años. Y tenga dos testigos. Efectivamente, y vaya con 2 testigos. Éticamente, ¿cómo, cómo lo suelen llevar principalmente los alumnos? Pues No... los alumnos entran primero con miedo. Lo que pasa es que, bueno, pues que es como, a ver, un alumno es como tirar una canica cuesta abajo. Ya sabes, pues al principio le das un empujón, pero luego la tienes que frenar enseguida, porque si no te va a llegar a límites insospechados. Y eso es lo primero que se les hace. Les damos esa charla, les decimos, imaginaros, te coges algún alumno al que veas que más... ¿Tú te desnudarías aquí delante nuestro para enseñarnos un momento tu anatomía? Es que se quedan muy cortados. Entonces le dices, pues tú imagínate, pues así hay 12 aquí, desnudos. Entonces lo único que queremos, si a ti te da vergüenza, pues ellos ya no, porque han fallecido, pero esta gente tiene familia, esta gente es lo último que ha hecho en vida, donar su cuerpo para que tú lo veas. Entonces, trátalo con el respeto que... Y luego,
pues bueno, pues muchos de ellos se lo toman tan bien que sí, que dicen que quieren donar el cadáver. Entonces, bueno, no se les suele dejar, no se les suele dejar porque, claro, hay que tener en cuenta que nosotros también trabajamos allí, que allí hay un factor humano. Entonces no se suele hacer, no se suele hacer, hay otras universidades. A mí si me lo dijera un colega, ay, pues me mola, pues tráeme los impresos que me voy a hacer donante allá en tu No, departamento. pregunta en Te otro diría, sitio. no, porque lo mismo te mueres, amigo, y soy yo el que te tiene que cortar. Entonces yo soy humano también, yo es lo que digo siempre, a ver, yo trabajo con cadáveres. Sí, los corto con una sierra, pero tengo mis límites. Tengo mis límites y tenemos también tenemos nuestra alma y nuestro corazoncito. Y los alumnos se lo toman sobre todo por eso, porque, a ver, se les enseña anatomía, pero también una lección muy importante, que es el respeto, y mira, trata bien al cadáver porque, oye, luego te vas a hacer ginecólogo y vas a ver mujeres desnudas, vas a tocarle los pechos o vas a hacerte urólogo y ya sabemos los hombres de cierta edad lo que nos hace el urólogo. Entonces tienes que, pues eso, les vamos dando esas tablas desde ahí. Y si ya empiezan con el cadáver tratándolo con respeto, pues yo creo que ya casi todo el trabajo lo tienen hecho Sí. para ser buenos profesionales y para tratar bien al paciente. Así que yo creo que sí que les damos se les da una lección de anatomía y una lección de moralidad también, pues eso, se les explica que se puede enterrar, se puede incinerar o se puede donar el cadáver. ¿Tú qué elegirías hacer? Y claro, les llega dentro porque dicen, ostras, no lo había pensado yo. Y efectivamente es un gesto, como te he dicho al principio, muy valiente, muy valiente. El- Tú has visto cadáveres. Es la palabra correcta, ¿no? Cadáveres. Sí, cadáveres. Cadáveres de gente que ha muerto, ha fallecido muy recientemente. Tú como... A ver, vamos a decirlo de forma respetuosa, lo más respetuoso que pueda decirlo. ¿Cuál es cuál sería la muerte más indolora que puede sufrir una persona? Yo creo que durmiendo. Yo siempre he pensado que durmiendo, que pues un pequeño derrame o un infarto que no te des cuenta, que lo mismo estés soñando y sea como un sueño de que me ahogo y ya no despiertes nunca más, no sepas qué ha pasado. Yo creo que esa es la ideal, que esa es la ideal. Porque luego indoloro, Indoloro y, morir no creo que sea. claro, claro, es rápido, pues a lo mejor podría ser un disparo o tirarte por un puente de 50 metros. Pues, claro, morirías al momento. Pero claro, es lo que nos pasa, que no nos ha pasado nunca. Entonces no podemos explicarlo, pero claro, esa sensación de estar llegando al suelo y aplastarte, o lo que tiene que doler que te entre la bala y salga, yo creo que algo sí que se tiene que sentir. Para mí la muerte ideal yo creo que sería durmiendo, que no te Por- enteres de nada, que estés dormido y un pequeño derrame, un infartillo y apagado. Porque claro, el cuerpo son señales eléctricas mezclado con un bombeo de sangre y aire. Quimi- Eh, Química, química pura y dura, porque además tenemos glándulas que segregan hormonas, que segregan. Entonces, sí, el cuerpo humano es pura física y pura química. y tú imagino que habrás visto casi de todo. Sí, sí, yo siempre lo pienso.
Lo que pasa es que, bueno, nunca dejas de sorprenderte. Nunca dejas de sorprenderte. Siempre hay alguna cosa que dices tú, "Uf, pensaba que no, pensaba que no iba a haber algo más. Pensaba que no me iban". A mí, por ejemplo, pues los de la funeraria muchas veces hablando, me cuentan algunos casos y les digo, joder, no me cuentes eso porque es que me partes el corazón. Porque me cuentan casos que han ido a las casas y te cuentan, hombre, entre nosotros, a ver, tenemos nuestro humor negro, nuestro humor del Sí, fallecido. Te cuentan, pues claro, pues, a ver, al familiar no le hará ninguna gracia. Pero cuando hay una persona que se ha suicidado, que se ha ahorcado, pues claro, muchas veces llega el funerario, llega nuevo y ¿cómo lo cojo? Pues ¿cómo lo vas a coger, muchacho? Pues acércate, lo coges, se corta, te va a caer aquí encima y tú ya bajas abajo y lo depositas a la caja. Entonces, bueno, pues esa suele ser una de las bromas que hacen ellos, porque si tú cortas a una persona que está ahorcada, que está colgando, y lo coges de las piernas y te cae con el estómago, con la pelvis, con el abdomen aquí encima, hacia atrás, como si fuera un saco de patatas, pues lo primero que va a hacer es vomitarte toda la espalda entera. Entonces esa es una broma que se suelen hacer entre los funerarios. A mí me cuentan esas cosas y yo me río. Me río porque digo, madre mía, ¿cómo es este tío? Y tiene que estar todo el día con todo el vómito en el traje y en el todo. Que ellos se parten la risa. Sí, 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 todo el día y así. Y claro, a mí me da la risa porque, a ver, porque lo entiendo. Lo que pasa es que luego me cuentan sus hazañas y me cuentan que a lo mejor que han tenido que ir a una casa, que han tenido que intervenir y es un niño pequeño, lo tiene el padre en los brazos y se lo hemos tenido que coger al padre de los brazos. Y les decía, no me cuentes más porque me estoy poniendo malo. Porque ya te digo que, hombre, tenemos nuestro límite, sí. nuestro corazoncito. Es, es- hombre, esto es igual que el humor. Ahí hasta el límite te lo pones tú mismo. Sí, efectivamente, efectivamente. Ah, Además, lo de los cadáveres, yo siempre lo digo, hay que estar muy equilibrado porque, bueno, pues con los cadáveres, trabajando con cadáveres, a ver, puedes ver lo que tú quieras ver, ¿eh? O sea, si tú quieres ver un cadáver levantándose y que se va a balanzar hacia ti, no tienes más que sugestionarte, que empezar con miedo, que no sé qué, que te va a acabar ocurriendo. No va a ser real, pero tú jurarás que el cadáver lo viste levantarse. Entonces, pues bueno, con esto yo siempre lo que planteo es mucha tranquilidad, mucho respeto. Los cadáveres es siempre lo que digo. A ver, vemos muchas películas, jugamos a muchos videojuegos, al Resident Evil, pero en la vida real el cadáver es mucho más fiable que los vivos. El cadáver nunca te va a hacer nada. El cadáver está ahí, ha fallecido, y si lo tienes claro que es lo que es, llega un momento que, pues eso, que puedes, que puedes llevar ese ritmo de vida. Trabajar con cadáveres, yo normalmente cuando lo cuento, la gente alucina, porque yo soy muy cachondo, siempre estoy de risas, entonces me dicen, no me puedo creer que trabajes en esto, tío. Yo sí, claro, no voy a estar. Y luego es lo que digo yo muchas veces. A ver, a mí me da mucha alegría a los alumnos. Yo no solo trabajo con cadáveres, yo trabajo en la Facultad de Medicina, en docencia, con alumnos, pues eso, de 18, 19, 20 años. Imagínate la alegría que traen en el cuerpo. Eso es maravilloso. Te contagian de su juventud y de su vitalidad. Y luego los cadáveres, bueno, pues igual, te contagian de su sabiduría, y de esa lección que te dan que dices, tú fíjate, lo mismo la veo viva esta señora y la veo por la calle y no diría que esta señora fuera capaz de dar su cadáver para que estudien los. Entonces, pues lo llevas ahí. Yo personalmente lo he llevado muy, 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 muy bien. A mí no me ha afectado nunca porque lo tuve muy, muy claro. Cuando aterricé tuve muy buen catedrático además, que me enseñó muchísimo y bueno, como
para trabajar aquí creo que hay 38 personas en España que hacen este trabajo en las facultades de medicina. Y claro, no hay unos estudios reglados ni nada parecido para entrar aquí. Entonces, claro, pues cuando entras, pues te empiezas a formar porque eso no lo has visto en tu vida. Y yo tuve la buena suerte de tener un muy buen catedrático. Ya se hizo catedrático, fue el catedrático más joven de España, el doctor Javier Puerta Fonollá, que con 34 años ya era catedrático de anatomía. Y tuve la suerte de que fuera, pues eso, quien me enseñó a mí en mis primeros años, en mis primeras andanzas, además de luego un equipo de profesores que hay allí estupendo, que me han enseñado un montón. Y mira, pues llega un momento en el que lo ves pues eso, hay veces que estás deseando hay veces que estás deseando ir a trabajar, para hacer cosas, para abrir, para disecar, porque la verdad es que el trabajo es interesantísimo. Sé que a otros les parecerá horrible, lo entiendo, pero es un trabajo muy, 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 muy interesante, muy interesante. A ver, es que esto ya es otro, pero es igual que el que quiere, si tú quieres comer chorizos, alguien ha tenido que colgar a un cerdo, abrirle, sacarle las tripas Sí. y rellenarlas. Si tú quieres ir al baño, hacer caca y que se vaya, hay alguien que en esas tuberías está trabajando. Claro, claro. Tiene que haber siempre de todas las profesiones y siempre hay alguien que es, como decía mi abuela, siempre hay un roto para un descosido. Entonces siempre hay alguien yo eso es lo que he dicho, por ejemplo, yo que me dicen, no me lo puedo creer. Yo, sí, sí, es así. Yo en una alcantarilla no podría entrar. No podría entrar porque estaría pues, todo el horario de trabajo. No podría. Sin embargo, claro, tú le preguntas a un pocero que si él cortaría una cabeza y te dice, niño, tú estás loco. Entonces claro, es los límites de cada uno, los Claro. límites también de cada uno. Pero, pero yo creo que sí, que siempre tiene que haber un profesional para cada cosa porque efectivamente los filetes no salen en las barquetas del Mercadona, ni los chorizos salen solos en el colgajo de la carnicería, y hay alguien que lo hace, siempre hay alguien detrás. Y mira, pues yo soy el que está detrás de esa gente que fallece, que donan el cuerpo a la ciencia, y detrás de esos alumnos que estudian anatomía en la Facultad de Medicina, pues dándoles ese empujón. Siempre, por ejemplo, siempre se le da mucho, mucho bombo, mucho a la gente, por ejemplo, que maquillan, que preparan. Es más conocido que tu trabajo. O sea, tú hablas y más cercano o más lejano, casi todo el mundo conoce a alguien que conoce a alguien o que tiene un familiar que ha trabajado o trabaja en una funeraria maquillando cadáveres. Sí, sí, eso además hubo un boom, sobre todo en los años de la crisis, que bueno, la gente aceptaba cualquier trabajo. Ya decían, me da igual trabajar con cadáveres, se imaginaban que trabajar con cadáveres daba mucho dinero. Entonces, a ver, esto es un mito. Nosotros somos empleados públicos de la universidad pública, y esta gente que trabaja en las funerarias y a ver, lo de la tanatopraxia, que es lo de maquillar cadáveres, fue un poco. Yo lo vi como un engaño. Fue un boom. De hecho, se ofreció en Madrid, pero la Comunidad de Madrid no lo aceptó. Por eso casi todo el mundo tiene a alguien que lo ha hecho en Cuenca o en Toledo, siempre fuera de la Comunidad de Madrid. Porque aquí en la Comunidad de Madrid nadie se lo aceptó. Nadie les aceptó hacer las prácticas, ni dejarles cadáveres, ni porque no eran empresas muy,
no eran empresas muy legales. De hecho, yo que estaba en contacto a nosotros nos atendían pues casi todas las funerarias de Madrid, Parcesa, los de el servicio mixto, los del ayuntamiento. Y tú hablabas con los funerarios y te decían, mira, si quieres entrar aquí a trabajar, ahórrate el curso este de 3.000 euros, porque era lo que costaba más o menos, y sácate el carnet de conducir. Que aquí lo que hace falta es gente con el carnet de conducir para ser funerarios. Y para maquillar, pues tienen a una chavalita ahí que los maquilla, pero que la chica es funeraria. O sea, que ha entrado porque tiene carnet de Claro. conducir. Pero maquillar un cadáver, pues es sí, darle un poquito más de color, pero sobre todo lo que te enseñan en un curso de tanatopraxia es, pues si no sabes maquillar, a dar más volumen donde tienes que dar volumen, a darle un color natural, pero a darle volumen teniendo en cuenta que las mujeres se maquillan así en el espejo y se maquillan para verse cuando están de pie, y un cadáver tú lo vas a ver tumbado. Entonces, en vez de marcarte los pómulos de una manera, pues los tienes Sí. que marcar de otra, porque al estar tumbado ya se te están marcando mucho. Y más cuando la piel empieza a tirar hacia abajo. Entonces, realmente lo del maquillaje, bajo mi punto de vista, fue un engaño. Lo de esos cursos, porque la gran mayoría no han entrado a trabajar, los pobres les engañaron bien engañados. Porque claro, decían, pues mira, si acabo el curso y tengo, y nada, lo que les proporcionaban eran unas prácticas en una funeraria de fuera de la Comunidad de Madrid, que los chavales aceptaban, pero luego no se quedaban a currar allí, aunque les ofreciera la funeraria, porque decían, ¿qué hago yo en una funeraria de Cuenca si Ya. vivo en Madrid? Entonces, claro, ya se venían aquí, muchos sí han entrado en funerarias a trabajar, pero vamos, ya digo que el que quiera entrar en una funeraria a trabajar, trabajo hay, pero lo que hace falta es el carnet de conducir y 2 años de experiencia. Y claro, que no te importe el trabajo que tienes que hacer, que vas a ir a cargar cadáveres y a veces en unas situaciones muy, muy peliagudas. Yo tampoco me cambiaría por el funerario, fíjate. No, no sería ni pocero ni funerario. Y bueno, yo creo que más o menos hemos hablado un poquito de todo. No sé si tú crees que se ha quedado algún apunte que dar o alguna curiosidad o algo por decir. No, yo creo que lo hemos contado todo muy claro, que pues eso, hemos dicho efectivamente dónde trabajo, en qué consiste el trabajo y cómo pueden hacerse donantes si quieren, y si se hacen donantes, pues qué es lo que ocurriría. ¿Qué es lo que ocurriría? Y bueno, pues para todas esas personas que se han preguntado muchas veces qué es eso de donar el cuerpo a la ciencia, pues esto es donar el cuerpo a la ciencia, y para esto que hemos estado explicando sirve donar el cuerpo a la ciencia. Así que yo creo que ha quedado todo súper claro. Bueno, también yo creo que hemos sido muy respetuosos con toda la conversación. No, nuestra intención es simplemente divulgar un poco más sobre la donación de cuerpos a la ciencia. Así que muy bien. Solo me queda preguntarte, son las 3 preguntas que le hago a todo el mundo que viene aquí, que son más que 3 preguntas, son 3 recomendaciones. Puede que tengan relación con tu trabajo o que no. Si son, que me lo recomiendes un libro, una película y música. Pues como libro te recomendaría, a mí me gustó mucho el libro de Ready Player One, el de la película, Sí. que fue por el que yo empecé a retomar un poco otra vez mi afición de coleccionar. Y si te puedo recomendar, vienen dos. Ya os doy la información por si hay alguien que no lo sepa. Ha salido Ready Player 2. Es decir, Ready Player One, preparado jugador uno, preparado jugador 2. Es una pasada de libro, que no voy a contar nada de él para no destriparlo, pero que voy a contar que existe ya, que está en la FNAC, en la Casa del Libro, que se puede encontrar súper barato. Y yo recomendaría ese libro, los dos, Ready Player One, la serie,
Y como música, el Experience de Jimi Hendrix es un disco alucinante. Si se puede escuchar en vinilo, muchísimo mejor. Y una película, pues a mí una película que me gusta mucho es la de la tienda de los horrores, de la planta Sí, sí, carnívora. sí. Dame. Esa es una de mis pelis preferidas. Pues, Jesús, mil gracias por venir aquí y aceptar esta invitación y ayudarnos a entender más sobre la donación de cadáveres. Y nada, muchísimas gracias y Muchas, nos muchas veremos gracias en a ti más, por invitarme. ¿vale? Ya vamos, ya despedimos desde aquí. Eh, no queda más que decir. Estaos atentos porque habrá muchas más charlas, muchos más invitados, habrá tertulias y lo más seguro que Jesús también venga otro día, pero ya no hablarnos de cadáveres, sino que hablemos de videojuegos y de cosas antiguas, que es también lo que nos gusta. Así que muchas Efectivamente. gracias por llegar hasta aquí y nos despedimos hasta el siguiente. Un saludo a todos. Muchísimas Hasta gracias. luego. Muchas Hasta gracias, luego. Jesús. Gracias.